Soberano Dios del cielo, creador del universo, a usted damos la gratitud, la alabanza, la honra, la gloria, porque suya es, Señor, la sabiduría, la inteligencia, el poder, la gloria, la honra, la alabanza en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Hoy estamos aquí, Señor. Hemos venido porque su santa voluntad así lo ha permitido. Y en la justicia de Cristo, venimos, Señor, a confesar nuestros pecados, a pedirle perdón por ellos y a suplicarle, Señor, que imparta su bendición en esta vigilia que vamos a iniciar. Una vigilia titulada Ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores y multitudes, para dar razón de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Señor mío, si su voluntad ha permitido que llegue este momento, y que los hermanos podamos trazar su palabra. Padre mío, denos la sabiduría del cielo que necesitamos para poder enseñar correctamente la sana doctrina. Denos, Señor, la humildad para poder presentar, así sea de manera sencilla, el escrito está. Que esta experiencia nos fortalezca, Señor, para entender que hemos de ir a esos concilios, porque así está escrito en la palabra profética más segura. Hemos de ir ante esos reyes, ante esos legisladores, a dar razón de nuestra fe. Ese tiempo está llegando, Señor. Vemos que se vislumbra la ley dominical nacional en Estados Unidos que va a ir a todo el mundo. Y eso significa que tu pueblo fiel recibirá la lluvia tardía que lo va a preparar para dar el fuerte pregón. Hemos de ir a predicar con poder ante estos reyes, ante estos gobernantes, ante estos legisladores, ante estos concilios, ante estas multitudes, para dar razón de la verdad presente. Señor mío, ayúdanos a entender la importancia de aprender bien la doctrina para poderla explicar cuando lleguen esos momentos y tengamos que dar razón de nuestra fe. Nuestras doctrinas, las bíblicas y del espíritu de profecía, van a ser examinadas por los historiadores, por los legisladores, en los concilios, por los teólogos, por los eruditos. Y nosotros debemos estar preparados para poder enseñar y que el Espíritu Santo convenza de la verdad a estas personas que nos van a escuchar exponer la verdad. Padre mío, gracias por darnos este enorme privilegio de poder ir a ser, Señor, tus representantes allí en esos concilios, tus embajadores. Gracias, Señor, por darnos el honor de testificar de la verdad. Padre Santo, a cada hermano que hoy ha venido a adorar, a presentar sus temas, a escuchar también, a orar, a aportar, a cantar, bendícele y permite, Señor, que esta vigilia no sea un pasatiempo, no sea un entretenimiento, sino un momento especial donde vamos a pasar algunas horas, Señor, velando y orando y escudriñando tu palabra, Señor, para ser fortalecidos. Yo te ruego, Padre, que prepares nuestra mente, que nos fortalezcas, que nos ayudes a nunca olvidar estos momentos que vamos a recordar cuando nuestro amado Señor Jesucristo, cuando Esteban, cuando Elías, cuando Daniel, cuando sus compañeros, cuando el mismo Pablo estuvo ante estos reyes, gobernantes, ante estos concilios, para dar razón de su fe. Gracias, Señor, por estos ejemplos que vamos a estudiar esta noche. Bendice a cada hermano, a cada persona que va a escuchar este tema después y que va a participar de esta vigilia. Oramos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero decirles que a lo largo de estos días, la providencia de Dios nos ha permitido presentar, ¿verdad? Hacer lo posible para poder presentar este tema que lo hemos titulado, este tema de la vigilia ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores y multitudes. Hay una razón de ser para esto. Y es precisamente que en la palabra profética más segura, en el espíritu de profecía también, se ha pronosticado proféticamente que el pueblo de Dios a lo largo de su historia debía pasar por estas experiencias e ir ante legisladores, príncipes, reyes, ¿sí? Concilios, gobernantes, multitudes a dar razón de su fe. Nosotros estamos viviendo precisamente en el fin del tiempo, en el fin del tiempo, donde precisamente el tiempo de ir ante concilios, ante gobernantes, ante reyes, legisladores, ante multitudes a dar razón de nuestra fe, está llegando. Cuando salga el decreto dominical nacional en Estados Unidos, que básicamente está ya en el umbral de la puerta. Entonces, el pueblo de Dios debe estar preparado para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Con el poder del Espíritu Santo acudiremos y el Señor nos llevará ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores y multitudes para que muchas personas sinceras que todavía están allá en Babilonia escuchen la razón de nuestra fe, puedan ser enseñadas con las doctrinas claras y correctas de la palabra de verdad y puedan salir de Babilonia. Llega el momento donde el pueblo de Dios recibe la lluvia tardía y da el potente pregón. Y ese potente pregón será un llamado claro, directo, a no adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibir su marca, y a salir de Babilonia al pueblo de Dios que todavía estará en Babilonia. Entonces el pueblo de Dios estará preparado para asistir a esos lugares y dar razón de su fe. Muchos de los que hemos de ir a esos lugares a testificar, pasaremos por el pequeño tiempo de angustia como mártires, pero como en antaño, hermanos, como en antaño nuestros hermanos protestantes hicieron de la hoguera un púlpito para enseñar la verdad desde allí, en medio de las llamas, en medio de las crepitantes llamas, alzaron su voz para orar, para cantar y para testificar y para hacer llamados directos a la gente a no creer en doctrinas de demonios. Hicieron del potro, del cadalso, de la guillotina, un púlpito. Nosotros iremos a esos lugares y desde allí muchos van a escuchar la voz, las palabras que el Señor colocará en nuestros labios para enseñar la verdad, para dar razón con mansedumbre y reverencia de la fe, de la doctrina que hemos conocido. Algunos de esas personas que nos van a escuchar se van a convertir y estarán con el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, es lo que está escrito. Así que hermanos, la razón de ser para poder presentar este tema está en el escrito, está. Voy a tomarme unos minutos para poder exponer como introducción a la vigilia, antes de escuchar los temas de nuestros hermanos. Quiero decirles que está escrito, ustedes van a encontrar allí al final de cada cita la sigla de la referencia. En este caso, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 324, párrafo 1, que dice, hermanos míos.
la profeta de Dios está escribiendo y dice, hermanos míos, hace una pregunta. ¿Comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera? ¿Comprendéis eso? Que tu salvación y la de otros depende de los preparativos que hagáis ahora para la prueba que nos espera. Otra pregunta. ¿Tenéis el celo intenso, la piedad y devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición? Si alguna vez Dios habló por mí, dijo ella, debo decirles que llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. Esas doctrinas que nosotros vamos a presentar ante los reyes, concilios, gobernantes, legisladores, ante las multitudes, van a ser criticadas. Nosotros debemos estar preparados para explicar claramente, con un fundamento claro, esas doctrinas. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Amados hermanos, uno de los objetivos de esta vigilia es que los hermanos que están escuchando y nosotros mismos sepamos que es tiempo de prepararnos en la sana doctrina, de conocer bien la sana doctrina, la verdad pura, porque un día la tendremos que explicar ante estas personas a solas. Allí no va a estar el pastor, ni el hermano, ni la hermana. Tendremos quizás que ir muchas veces solos a dar razón de nuestra fe. Para ese momento hemos de estar preparados para dar razón de nuestra fe. Ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades. Por ahora muchos piensan que eso no va a ser posible, que eso es impensable, que ese día no va a llegar. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, debo decirles que llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas, ante multitudes, por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Esas doctrinas, hermanos, van a ser examinadas por los historiadores, por los legisladores, por los abogados, por los teólogos. Y nosotros debemos tener el conocimiento cabal para poder argumentar y presentar la verdad. Necesitamos entonces, ahora, hermanos, estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos que las doctrinas que defendemos. Mi hermano, una de las principales razones de esta vigilia es que ustedes y yo entendamos que es este el tiempo que nos queda para estudiar profundamente y conocer la verdad pura, las doctrinas que sostenemos, porque esas doctrinas, hermanos, van a ser desmenuzadas, van a ser analizadas, van a ser burladas, van a ser rechazadas, vamos a encontrar oposición y nosotros tendremos que dar razón de nuestra fe. Muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas. Algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Qué emoción esto, hermanos. Qué bendición que el Señor tenga en esta tierra a sus embajadores débiles, imperfectos, pero que el Señor a ese barro lo puede moldear y hacer de ese barro tosco una vasija para su honra y su gloria. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad
no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe. Qué tristeza. Aquellos que no saben explicar las doctrinas que creen no van a ser capaces de explicarlas. Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Van a ir a quedar mal, van a ser objeto de burla, van a ser ridiculizados. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no debe predicar en el púlpito sagrado. No, es que como en ese grupo el único que predica es la hermana Ángela, la hermana Argenis, el hermano Carlos, entonces yo no estudio, yo no me preparo, porque al fin y al cabo yo no soy el que predico. Esa no debe ser la idea. No sabéis que puede Dios, perdón, no sabéis qué puede Dios requerir de vosotros. Tú no sabes, mi hermano. Si tú vayas a ser llevado ante el alcalde, ante el gobernador, ante el presidente, ante un concilio, ante un grupo de teólogos, de eruditos, de profesores en el colegio de tus hijos, ante los vecinos, tú no sabes, pero el Señor te va a llevar, te puede llevar y me puede llevar a dar razón de nuestra fe. Dios quiere que escudriñemos cabalmente y con perseverancia, con oración y ayuno todas las bases y argumentos de la verdad. Hermanos, la importancia de la sana doctrina en la salvación nuestra y de otros. Los creyentes no se han de basar en suposiciones e ideas mal definidas acerca de lo que constituye la verdad. No, hermanos, no es lo que supongamos o lo que creamos que es, sino lo que está escrito. Su fe debe asentarse firmemente en la palabra de Dios, de modo que cuando llegue el tiempo de prueba, ante concilios, gobernantes, reyes, legisladores y multitudes, y ellos sean llevados ante esos lugares para responder de su fe, puedan dar razón de la esperanza que en ellos hay, con mansedumbre y temor y reverencia. Acá en Maranata, en esta matutina, Maranata, el Señor viene, en la página 260, se titula Ante juzgados y concilios y se escribió el 1 de septiembre, dice, hablando del Salmo 119, 46. Marca ese texto en tu Biblia, mi hermano. ¿Sí? Ese texto dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. El Señor Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras en este mundo, yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre. Hermanos, no te dé vergüenza que cuando seas llevado ante la familia, ante los vecinos, ante la empresa, ante el jefe, que no te dé vergüenza dar razón de tu fe, hablar de los mandamientos, hablar del Santo Sábado, hablar del santuario, de los 7 pilares de la fe adventista genuina, que no te dé pena. Leo, en la gran obra final nos encontraremos con perplejidades que no sabremos cómo afrontar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están actuando. ¡Qué bendición leer esto! Los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como tres personas divinas, independientes, separadas, siendo uno en propósito, en carácter, en unidad, no en sustancia como la Trinidad pagana y católica y adventista denominacional. Los tres poderes del cielo. Y tres no son dos, ni tres es igual a uno, porque ahora niegan que el Espíritu Santo sea una persona divina, niegan que sea una persona y que sea Dios. Hermanos, la Biblia y el Espíritu profecía no enseñan que el Espíritu Santo sea humano como nosotros, pero enseñan que tiene personalidad, que habla, que se entristece, que enseña, que intercede. El Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio.
Nosotros no podemos entrar a especular y decir que el Espíritu Santo es humano o que es así la forma. Dejémoselo eso al Señor. Hoy vemos cara, hoy vemos como por espejo. Un día miraremos cara a cara. Pero aquí dice que los tres grandes poderes del cielo están actuando, que una mano divina maneja el timón y que Dios obrará para que se realicen sus propósitos. Todo está dirigido por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No tenemos de qué temer. Llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y multitudes por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Toda proposición, noten esto, hermanos, toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Ah, vas a explicar el santuario. Entonces aquí te vamos a escuchar y te vamos a refutar y vamos a criticar y nos vamos a oponer, pero tú tienes que explicar. Ah, vas a explicar los siete pilares, sí, la ley de Dios que es eterna. Vas a explicar el santo sábado. Vas a explicar la no inmortalidad natural del hombre. Bueno, sí. Vas a explicar que en el cielo existe un santuario con dos departamentos. Y eso debe soportar la crítica, ¿sí? La crítica de los más grandes intelectos, los más encumbrados de los grandes hombres del mundo, serán puestos en relación con la verdad. Hermanos, esas personas encumbradas, gobernantes, eh, reyes, legisladores, alcaldes, esas personas van a ser puestas en relación con nosotros para enseñarles la verdad. Y por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Así que hermanos, nos las vamos a tener que ver, como dice Efesios capítulo 6, ¿sí? No solamente con personas humanas, también nos las vamos a tener que ver con demonios en forma humana, que van a tratar de despedazar la doctrina y la verdad que nosotros enseñamos. Muchos historiadores van a venir a decir que eso no es así. Muchos teólogos van a decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que el sábado es de los judíos. Muchos teólogos van a decir que no hay templo de Dios en el cielo, que no hay santuario de dos departamentos. Van a venir a decir que naciste pecador y que el pecado original es verdad, es bíblico. Van a decir que Cristo terminó la expiación en la cruz. Van a venir a decir que no es posible dejar de pecar hasta que Cristo venga. Van a venir a decir que no hay ley dominical o que eso está por allá en el futuro. Van a venir a decir que Cristo clavó la ley en la cruz. Eso van a venir a decir. Y nosotros debemos estar preparados para enseñarles la verdad. El Señor Jesús dará a sus discípulos un lenguaje, nota, y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Vamos a escuchar a la hermana Adriana exponiendo el tema de Esteban. Y de Esteban se dice que no le podrían resistir a la doctrina que enseñaba. Se dice de Apolos que era un hombre poderoso en las escrituras. ¿Cuántos Apolos modernos deberíamos existir, verdad? Para dar razón que nadie pueda resistir. ¿Por qué? No porque nosotros seamos sabios o inteligentes o estudiosos, no, sino porque el Señor Jesús dará a sus discípulos un lenguaje y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Gloria a Dios, porque no seremos nosotros los que hablamos,
sino el Espíritu de Dios que va a ser enviado en nosotros para colocar las palabras en nuestra boca. Los que no puedan rebatir con razonamientos los engaños satánicos presentarán un testimonio afirmativo que confundirá a hombres supuestamente eruditos. De labios de los indoctos brotarán palabras con tal poder de convicción y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Qué interesante, hermano. No te preocupes si tú no eres teólogo, si no eres erudito, si no tienes títulos, si no eres pastor ni ministro, si eres una persona sencilla y humilde. El Señor va a darte un lenguaje y una sabiduría que los adversarios no podrán contradecir ni resistir. De tus labios brotarán palabras con tal poder de convicción y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad de esos gobernantes, de esos reyes, de personas de esos concilios, de esos legisladores. Al escuchar hablar la verdad de la manera en que la vamos a presentar por el poder de Dios, se van a convertir. Miles se convertirán por causa de su testimonio, de estas personas indoctas. Pregunta, ¿por qué los hombres sin letras pueden tener ese poder que no tienen los sabios? El iletrado, por fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y limpia, en tanto que el sabio se ha apartado de ella. El hombre humilde es testigo de Cristo, no puede apelar ni a la historia ni a la así llamada alta ciencia, pero se aferra a las poderosas evidencias de la palabra de Dios. La verdad que expresa bajo la inspiración del Espíritu es tan pura y notable y lleva consigo un poder tan incontrovertible que su testimonio no podrá ser contradicho. Esta cita es de Maranatha, el Señor viene, en el capítulo titulado El fin del tiempo de prueba. Noten que está hablando en el contexto del fin del tiempo de prueba, del fin del tiempo de gracia, justamente cuando estemos dando el fuerte pregón y estemos viviendo el pequeño tiempo de angustia. Y aún ante gobernantes, dice también Maranatha, el Señor viene, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Palabras del Señor Jesús en Mateo 10:18. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. No está lejos el tiempo cuando se llevará al pueblo de Dios a dar su testimonio ante los gobernadores del mundo. Gloria a Dios por esta cita. Ahora más que nunca, hermanos, podemos decir, no está lejos el tiempo, ese tiempo está cercano, ese tiempo, mire, quizás esta matutina ella pudo escribirla por ya por los años 1900, sí, 1892, podríamos decir, pero ahora estamos viviendo casi 130 años adelante. Está cercano el tiempo. Este es el tiempo, hermanos, cuando se llevará al pueblo de Dios a dar su testimonio ante los gobernadores del mundo. No hay uno en 20 que comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra historia. Qué triste esto, ¿no? No todos comprenden esto. No todo el mundo, ni uno de cada 20 comprende a cabalidad que nos estamos acercando al fin del tiempo de gracia, que nos estamos acercando a la ley dominical, nacional y mundial inminente. No todos comprenden eso. No hay tiempo para la vanidad, para la frivolidad, para ocupar la mente en cosas sin importancia. Qué tristeza, hermanos, me da tristeza decirlo, pero lo voy a decir aquí públicamente. Yo esperaba que los 14 temas que propuse para la vigilia se agoten ahí en media hora, en una hora máxima se agoten y que tenga que sacar otro listado más. Pero hermanos, los hermanos están distraídos con las elecciones de la política. Los hermanos están distraídos con la trampa del fútbol, del mundial. Y solamente 4 o 5 personas nomás van a presentar los temas. Da una tristeza grande y se cumple aquí, hermanos, lo escrito. Ni uno de cada 20
Los reyes, los gobernadores y los grandes hombres oirán de vosotros a través de los informes de aquellos que estén enemistados con vosotros, y vuestra fe y carácter serán desfigurados delante de ellos. Se nos va a desdeñar, a criticar, se va a decir de nosotros toda clase de males, pero los que sean acusados falsamente tendrán la oportunidad de comparecer delante de sus acusadores para responder por sí mismos. Tendrán el privilegio de llevar la luz delante de los que son llamados grandes de la tierra. Y si habéis estudiado la Biblia y el espíritu de profecía, y si estáis listos para dar respuesta a cada persona que pregunte acerca de la esperanza que hay en vosotros, con humildad y temor, vuestros enemigos no serán capaces de contradecir vuestra sabiduría. Gloria a Dios por esta cita, hermano. No podrán resistir la sabiduría que nos va a dar el Señor para esos momentos. Obviamente, si nos hemos preparado, si hemos estudiado, si hemos ido en busca de la verdad como quien busca un tesoro, si la hemos repasado, si la hemos practicado, si nos hemos ido a darle un estudio bíblico al vecino, si nos hemos aventurado a presentar un tema acá, hemos de estar capacitados para eso, hermanos. Ahora tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo es que se alcanza el mayor poder intelectual? A través del estudio de la palabra de Dios. Pero si sois indolentes y dejáis de cavar profundamente en las minas de la verdad, no estaréis preparados para la crisis que pronto sobrevendrá. Si estás distraído con el trabajo, con el deporte, con la familia, con los paseos, con los planes terrenales, si estás distraído con las cosas mundanas, estás distraído, no te queda tiempo de estudiar, de preparar un tema de 15, 20 minutos y presentarlo, de ahondar en la verdad, no te queda tiempo, estás siendo indolente. Ojalá que comprendierais que cada momento es oro. Si vivís de cada palabra que procede de la boca de Dios, no seréis encontrados desprevenidos. No sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestro testimonio en favor de la verdad. Tú y yo no sabemos dónde. Sabemos que puede ser ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores, multitudes. Solamente el Señor sabe en qué momento vamos a ir, ¿verdad? Y a dónde. Muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas. Algunos tendrán que presentarse ante reyes y ante los sabios de la tierra para dar razón de su fe. Los que solo tienen un conocimiento superficial de la verdad no estarán capacitados para exponer claramente las escrituras y dar razones definidas respecto de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tienen de qué avergonzarse. Hermanos, mientras los sacerdotes, dice el diario de las gentes en la página 469, mientras los sacerdotes y príncipes se combinaban contra ellos y eran llevados ante concilios y arrojados a la cárcel, los discípulos de Cristo se regocijaban de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Fueron llevados a las cárceles, a los concilios. Les era grato probar ante los hombres y los ángeles que reconocían la gloria de Cristo y querían seguirle aún perdiendo todo lo demás. A este punto debemos llegar, hermanos, que nos sea grato, agradable, que seamos tenidos por dignos de ir a dar razón de la fe y de comparecer. Mire esto, hermanos, los miembros de la iglesia, no de la denominación, sino de la iglesia de Cristo conformada por las almas fieles en todo el mundo, en toda nación, que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. A ver, hermano, ¿qué vas a hacer cuando te lleven solo ante un juez, ante un concilio, ante un gobernante?
ante una multitud, solo. Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia, y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Es como aquel estudiante que sabe que viene una prueba, un examen, y no se prepara, se distrae, no estudia, no repasa, no graba, y llega el momento del examen y no sabe qué responder, no sabe qué decir. Entonces ahora su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Hermano mío, hermana mía, meditad en estas cosas, os lo ruego. Cada uno de vosotros tiene una obra que hacer. Vuestra infidelidad y negligencia son anotadas contra vosotros en el libro mayor del cielo. Habéis cercenado vuestras facultades y disminuido vuestra capacidad. Carecéis de la experiencia y eficiencia que podríais tener, pero antes que sea demasiado tarde, os ruego que despertéis. Todavía hay tiempo, mi amado hermano. No demoréis más. El día está casi terminado. El sol poniente se está por esconder para siempre de vuestra vista. Mientras la sangre de Cristo intercede, podéis hallar perdón. Recurrid a todas las energías del alma, dedicad a trabajar fervientemente para Dios y para vuestros semejantes las pocas horas que quedan. Los obreros de la 11ª hora tendrán el mismo salario. Aquí comentando el texto de 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Seremos llevados ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores y multitudes. Si vivimos fielmente obedeciendo a Jesús, así como Cristo fue odiado sin causa, también será odiado su pueblo por ser obediente a los mandamientos de Dios. El pueblo obediente a los mandamientos de Dios vamos a ser odiados. Está escrito, padeceremos persecución. Si aquel que fue puro, santo e inmaculado, que hizo bienes y solo bienes en nuestro mundo, fue tratado como un vil criminal y condenado a muerte, sus discípulos no deben sino esperar un trato similar. No importa cuán impecable sea su vida e intachable su carácter. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados, pisoteados. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Eso es lo que está escrito, hermanos. Para esto nos estamos preparando, ¿sí? Para eso nos estamos preparando. Voy terminando, hermanos. Me quedan unas tres poquitas citas. Mire, en verano, perdón, quienes vivan en los días finales, nosotros. Esta cita de 1898 en el periódico Señales de los Tiempos del 26 de mayo fue escrita para nosotros. Quienes vivan en los días finales sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. En las cortes prevalecerá la injusticia. Los tribunales están corrompidos. Tribunales católicos y evangélicos, abogados ateos, jueces incrédulos, jueces homosexuales, lesbianas, que no tienen en cuenta la sagrada ley de Dios. Los jueces rehusarán escuchar las razones esgrimidas por los que sean fieles a los mandamientos de Dios,
pues sabrán que es imposible refutar los argumentos en favor del cuarto mandamiento. Dirán entonces, noten esto, ¿qué es lo que van a decir estos jueces? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debes morir. Eso pasó con Jesús. Así le dijeron. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debes morir. Ellos tienen unos mandamientos católicos, un asqueroso catecismo donde cambiaron el primer mandamiento, borraron el segundo, cambiaron el cuarto y el último lo dividieron en dos. Ellos no tienen los mandamientos verdaderos y van a decirnos, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, según nuestro catecismo, donde dice que hay que guardar el domingo y santificarlo, según eso debes morir. No darán importancia a la ley de Dios, considerarán como suprema esa a la que llamarán nuestra ley. Los que respeten esa ley humana serán favorecidos, pero quienes no se inclinen ante el ídolo constituido por el falso día de reposo, el domingo, no recibirán la menor muestra de simpatía. Todos los que quieran vivir fieles a Cristo padecerán persecución. No vamos a ser objeto de simpatía cuando estemos ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores y multitudes. En verano, no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Las hojas perennes son aquellas hojas que permanecen todo el tiempo en el árbol. Y hay árboles que se llaman caducifolios, o sea, pierden la hoja en determinado tiempo, ¿verdad? Pierden la hoja en determinado tiempo. No hay diferencia en verano. Todos los árboles conservan sus hojas. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes. Los árboles de hojas perennes que nunca las botan, esos árboles permanecen sus hojas verdes, en tanto que los que las botan, los otros, pierden su follaje, se caen las hojas y quedan solamente el árbol, el tronco, las ramitas, sin hojas. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Ahora, hermanos, cuando tengamos que ir ante gobernantes, ante reyes, ante concilios, ante legisladores y ante multitudes. En el tiempo del fuerte pregón, en el pequeño tiempo de angustia. Dice, dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Un zarandeo. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Yo espero que todos mis hermanos de este grupo, de este ministerio y todos los suscriptores de nuestro canal y muchas personas sinceras que conocemos y que amamos puedan estar firmes como una roca, con una fe firme en la verdad y que no sean zarandeados. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Nos van a traicionar y van a ir a engrosar las filas de nuestros enemigos, de nuestros opositores, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba,
Estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Se van a avergonzar, les va a dar temor, van a pensar, se van a desesperar que si no se ponen del lado de la multitud van a dejar de comer, dejar de vestir, dejar de beber. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, ustedes ven ahí en la imagen que hay unos testigos que están ahí, ¿verdad? Vamos a decir que esta persona que está aquí encadenada de las manos eres tú, mi amado hermano fiel. Aquí está el juez o la juez y aquí hay unos testigos. Entre esos testigos van a haber algunos que antes fueron nuestros hermanos, pero que nos traicionaron. Y cuando nosotros seamos llevados ante estos tribunales, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. También está escrito esto, hermanos. El tiempo de angustia, el tiempo de angustia que va a resultar del fuerte pregón, del mensaje final de Dios, de la lluvia tardía, esa predicación con poder del Espíritu Santo va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Gloria a Dios por ellos. Son los que van a salir de Babilonia. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, la marca de la bestia, estos fieles van a resplandecer como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque esto está escrito. Y bueno, yo quise hacer una introducción a esta vigilia para que mis hermanos puedan tener, eh, podamos tener todos una idea. Un escrito está un fundamento de la razón de ser, el porqué de una vigilia titulada ante reyes, concilios, gobernantes, legisladores y multitudes. Ese tiempo, hermanos, está llegando. Entonces ahora nos vamos a espaciar en escuchar las presentaciones de los temas de nuestros hermanos y vamos a recordar la entrega, la valentía, la firmeza, el amor por la verdad, inclusive a pérdida de su propia vida. Algunos ejemplos bíblicos que vamos a citar. Antes de iniciar con los temas de los hermanos, entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para terminar esta breve introducción, que no fue tan breve, ¿verdad?
y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Daremos un espacio corto para que los hermanos puedan presentar sus oraciones, sus testimonios y también para poder alabar al Señor. Vamos a orar. Antes de, antes de orar, quiero decirles, hermanos, que con la ayuda de Dios vamos a estar confirmando si, si vamos a estar confirmando si quién es la persona que va a estar. Tu económetro a 3.500 pesos. 500 Bueno, pesos. algo pasa Tan acá, irresistible que te queda sonando. algo pasó acá, no sé por qué. Bueno, vamos a orar, amados hermanos, para entonces para continuar, ¿verdad? Con lo programado. Bendito Padre Celestial, con alabanza y gratitud, podemos decir, Señor, que en esta noche el escrito está, nos ha advertido, nos ha hablado de la realidad, donde tendremos que comparecer, como dice tu palabra, ante reyes, gobernantes, concilios, legisladores y multitudes, a dar razón de nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú has prometido darnos sabiduría, valor, inteligencia para dar razón de nuestra fe. Ayúdanos a valorar el momento profético en que vivimos, aprovechar, Señor, las oportunidades para escudriñar la verdad, para entenderla y poderla explicar. Sabemos que el poder del Espíritu Santo, que vendrá en la lluvia tardía, nos va a recordar todas las cosas y nos será dada una sabiduría que será irresistible. Gracias, Señor, por aquellas personas a quienes tú nos vas a llevar. Muchos de ellos serán amonestados, muchos de ellos creerán. Habrán otros que van a desmenuzar las doctrinas que presentamos, van a atacarlas, van a burlarse. Muchos incrédulos que no tienen temor de Dios no escucharán nuestras razones y nos van a condenar. Pero Señor, gracias por esa linda oportunidad que nos das de ser tus embajadores en esta tierra. No importa, Señor, que no tengamos títulos de pastores, de doctores, de ministros. No importa que no tengamos credenciales ni títulos colgados en las paredes. Señor, la licencia para presentar la verdad del mensaje del tercer ángel y dar el fuerte pregón proviene del cielo. Nuestras credenciales son de lo alto. Gracias, Señor, porque tú no haces entre nosotros acepción de personas y a todos nos has llamado para participar de esta noble tarea. A los que han escuchado este mensaje introductorio, te pido que los bendigas y a los hermanos que van a presentar la palabra también, que los bendigas y les des mucha sabiduría. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Amén.